Pues teniendo este tiempo especial, oportunidad que el Señor me vuelve a conceder para hablar de este tema, es bien llamativo que este tema específico que quisiera tocar el día de hoy, no solo es un tema que el Señor me ha venido hablando durante mucho tiempo, sino que también es un tema casi imposible de enseñarlo correctamente para cualquier persona. Así que quiero hablarlo entendiendo que solo el Espíritu Santo puede tocar el corazón de cada uno de nosotros y hacerlo entender. No porque el tema sea difícil, al contrario, el tema es facilísimo. Todos hemos oído sobre este tema, pero el problema es que no logramos entenderlo. No logramos, si lo entendemos, no logramos creerlo. Y si lo entendemos bien superficialmente. Hoy quiero que hablemos sobre el amor de Dios. Y yo he titulado esta enseñanza Honrando al Mejor Padre. Y la he basado en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor. Y hay una razón por la que quería comenzar enfocándome en este versículo. Dios no solo nos ama, porque es bien fácil amar a una persona de palabras. Dios demuestra su amor para con nosotros. Ahora, yo quiero que exaltemos el amor que Dios tiene como Padre en nuestra vida. Yo definitivamente creo, porque lo he vivido, que Dios es el mejor Padre que existe. En este precioso tema, al mismo tiempo de que es extenso, que ahorita solo lo vamos a ver de forma más superficial de lo que se ve normalmente, porque es tan grande, casi toda la Biblia habla sobre el amor de Dios. Es un tema también que todos ustedes han escuchado, todos conocen, y eso lo hace más difícil todavía de enseñar, porque cuando uno trata de explicarle algo a alguien que ya sabe, normalmente su actitud es de poner el cerebro en un momento de vamos a pasar por esta enseñanza sin escuchar ni aprender mucho porque ya sabemos. Quiero que disponga su corazón para entender y conocer algunas cosas que ya sabe, ya sabemos, pero que muy probablemente no creemos. Y quiero decirle al mismo tiempo que lo difícil de explicar el amor de Dios es que no existen calificativos o palabras en el lenguaje humano que puedan explicarlo. Así que todo lo que yo pueda decir ahorita va a ser insuficiente. Pero el Espíritu Santo tiene algo especial para el corazón de cada uno de ustedes. Si algo logran calar las palabras cuando escuchamos sobre el amor de Dios, el reto es el siguiente: creerlo. Muchos de ustedes han oído del amor de Dios y muchos de ustedes quizás se saben de memoria versículos como Juan 3:16, que se repite tanto y que es un versículo precioso, pero la pregunta es ¿qué tanto lo estamos creyendo? Porque ese es el problema más grande de todos. Ahora, quiero hablar de cuál es la razón. El amor de Dios es tan infinito que resulta increíble. Es demasiado bueno como para ser cierto. Así de sencillo. ¿Por qué nos cuesta creer en el amor de Dios? Porque es demasiado bueno para ser cierto. Ahora, antes de empezar también sobre el tema en específico, quiero decir algo. Satanás ha hecho un trabajo intenso, lo hace el día de hoy y va a seguir haciendo este trabajo intenso tratando de destruir la imagen del Padre en la sociedad. Satanás no quiere que se entienda ni la responsabilidad, ni el amor, ni la entrega de un padre hacia un hijo o de un esposo a su esposa, porque al desintegrar esa imagen, lo que está haciendo es evitando que nosotros entendamos a Dios como un padre. Quizás una de las cosas que quisiera decir dentro de esta introducción
es que es importante tener en mente que Dios ha permitido que todas las relaciones sociales y personales que nosotros tenemos con otras personas, obviamente, nos otorguen una imagen de nuestra relación con Dios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros nos relacionamos, nos podemos relacionar como hermanos de Cristo, porque somos hermanos de Cristo. Los que tienen hermanos saben qué es tener un hermano, como a pesar de los problemas, uno puede a veces contarle una situación difícil que papá o mamá no pueden saber. Eso nosotros lo tenemos en Cristo. Los que tienen hermanos tienen una imagen de cómo puede tratarse con Cristo como un hermano. Pero también la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, como iglesia, el matrimonio es entre mejor o más perfecto es la relación entre el esposo y la esposa, más claramente podemos entender cuál es la situación entre la iglesia y Cristo, la profundidad de ese amor, de ese romance. Y por último, la de hijos delante de Dios. Ahora, si nosotros no podemos tener un buen concepto de Dios como Padre, es porque muy probablemente nuestro Padre estuvo ausente, nuestro Padre estuvo ahí, pero no fue cercano con nosotros, o por un montón de situaciones que Satanás ha puesto en nuestras sociedades para destruir el rol del hombre. Ahora quiero decir algo más importante todavía. Si nosotros como hijos de Dios fuésemos capaces de creer, solo de creer un poquito el amor que Dios nos tiene, no tendríamos miedos, no tendríamos problemas con la baja autoestima, no sufriríamos de ansiedad, no viviríamos sintiendo que no tenemos un propósito y buscando qué somos en la vida, no nos presentaríamos tan fácilmente nuestros cuerpos como instrumento del pecado. Si tan solo lográramos creer un poquito en ese amor, no significa que acabarían los problemas o las tentaciones. Lo que significa es que si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Significa que su perfecto amor echaría fuera el temor. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y lo más importante, en el mundo sí tendremos aflicción, pero Cristo ha vencido al mundo. Si nosotros supiéramos creer en ese amor, no tendríamos que sufrir de ninguna de las cosas que nuestra sociedad sufre y que cada uno de ustedes puede dar testimonio que también lo sufre. Necesitamos creer en ese amor. Ahora, no voy a ocupar mis palabras para explicarlo. Ahorita solo ha sido una introducción. Quiero que veamos muchos versículos hoy, lo más rápido posible, tratando de entender lo que nos dicen, para entender cuál es el amor de Dios. Y como dije antes, mis palabras no son suficientes. No tengo ni la sabiduría ni un lenguaje. Estoy limitado al lenguaje humano, así que no tengo el lenguaje adecuado para hacerlo. Pero vamos a pedirle asistencia a Dios y a su Espíritu Santo para que nos hable. Señor, estamos el día de hoy aquí pidiéndote, rogándote, Señor, de que hables a nuestras vidas. Estamos aquí reunidos por ti, para escucharte, Señor, porque te necesitamos, Señor. Cada área de nuestra vida te necesita, Señor. En cada instante, en cada situación, te necesitamos. Te rogamos, Jesús, el día de hoy, que envíes al Espíritu Santo, Señor, que sea Él hablando a nuestros corazones a través de la palabra y al mismo tiempo que sea el mismo Espíritu dándonos el don de entender tu amor y el don de creerlo. Necesitamos esto el día de hoy. Padre, yo reclamo en este momento, Señor, este lugar como tuyo, estos oídos como tuyos, estos corazones dispuestos para tu Espíritu, Señor. Y también en el nombre de Cristo Jesús reprendo toda distracción y declaro roto el velo, Señor, del espíritu de este mundo que ciega el entendimiento. Y declaro que tú hablas a nuestros corazones el día de hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ir corriendo un poco porque son muchos versículos, pero yo quiero primero que nos enfrentemos al amor de Dios, que entendamos qué es
Y lo vamos a hacer a través de la Biblia. Primero, Oseas 14:4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartará de ellos. Dios remarca que nos amará, y en ese momento está hablando de en futuro, de pura gracia. O sea que se refiere a ¿cuándo? Hoy. ¿Qué significa ser amado de pura gracia? Que no nos ama por lo que hagamos o por lo que dejemos de hacer o por a qué pueblo pertenezcamos. Nos ama porque se le da la gana amarnos de pura gracia. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y aquí hay una afirmación importante. No sé si logramos entenderlo a cabalidad, pero lo que aquí dice la palabra es que Dios ya te ha amado. No es que te va a llegar a amar, sino que Él ya te amó. Cuando nosotros logramos amarlo, es porque Él nos amó primero. Pero aquí hay otra cosa todavía más importante. El amor de Dios no depende de si tú lo amas. Yo te voy a amar si tú me amas. No, Él te amó primero. Él ya te amó primero. Hay otro versículo. Dice Juan capítulo 16, versículo 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. La certeza de que Dios ya nos ama. ¿Cuántos se sienten ya amados por Dios? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿ese me siento amado es intelectual? Porque lo entiendo, creo que Dios me ama, mi mente lo entiende. ¿O es una convicción que quema mi corazón? Que yo tengo la certeza que no importa lo que venga, el amor de Dios no va a cambiar. Bueno, si eso es así, gloria a Dios. Y si eso no es así, Dios lo va a poner. Necesitamos algo y es dejarnos atrapar por ese amor. Miren qué más dice, 2 Tesalonicenses 2:16. Y el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y vuelve a ocupar otro tiempo, es en el pasado, y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. De nuevo la afirmación, no es que Dios te va a llegar a amar, sino que Dios ya te ha amado, ya te amó. Primera de Juan 4:10 dice así, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios no consiste, el amor, la palabra amor, no consiste en que nosotros estemos amando a Dios, sino que Él te amó. Dios ya te amó. No te va a llegar a amar. Dios ya te amó. Ya te ama. No te va a llegar a amar, sino que ya te ama. Necesito seguir haciendo ese énfasis. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, 37 al 39. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por eso estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa en la creación podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ya nos amó y nos quiere pegados a Él en ese amor. Un versículo más. En el Antiguo Testamento, Sofonías 3:17, el Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso, que salvará. Él se regocijará sobre ti con alegría, te renovará su amor, se regocijará sobre ti con cantos de júbilo. Al amarnos por gracia, al haber vencido
todo lo que se podría haber opuesto entre Dios y nosotros, Él renueva su amor por nosotros y canta por nosotros de regocijo. ¿Cuántos se imaginan a Dios amándolos tanto como para cantar por ustedes cada vez que lo ven? Hoy si no hubo ni un amén. Me alegra que son sinceros. Aquí hubo un amén, me parece. Gloria a Dios por eso. Hermanos, Dios los ama tanto que cuando Él los ve a ustedes, Él se regocija con cantos de júbilo. Así es. Él así los ama. Yo no sé si alguna vez se han sentido felices por ver a alguien que tenían tiempo de no ver y que lo querían, pero Dios se siente así por ustedes todo el tiempo. Dios se siente así por ustedes todo el tiempo. Miren lo que dice Salmo 86:15. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Dios, tu Padre, es rico en amor. No tienes por qué mendigarle amor, no tienes por qué rogarle amor, porque Él es rico en amor. Lo que esta frase literalmente significa para tu vida es que todo el amor que nosotros necesitamos está ahí. Pero nosotros no queremos normalmente ese amor, queremos el amor de otras personas. Queremos un amor que nos llene intensamente y solo uno puede hacerlo. Y es rico para darlo. Y es rico para darlo. Primera de Juan 3:1. Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La razón por la cual el mundo no nos conoce, porque no le conocían. Hermanos, ninguno de los que está acá merece ni siquiera en un 0.000001% ser llamado hijo de Dios. Ninguno. Y sin embargo, Él los llama a ustedes sus hijos. Por el gran amor que les ha tenido. Y estas palabras a veces son bien fáciles de malentender. No estoy hablando de humanismo, no estoy hablando de que somos maravillosos y Dios tiene razones para amarnos. Estoy hablando de un Dios maravilloso que nos ama a pesar de lo que somos y que no solo nos ama, sino que nos considera sus hijos. Él los considera a ustedes y a mí sus hijos. Miren lo que dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Este no es un amor como el que se juran los jóvenes de hoy en día, los novios, y yo te voy a amar para siempre. Este es un amor que viene desde antes de todo y va después de todo, cuando nada exista o existía, y durante la existencia de todo. Ese amor es genuino, porque es eterno y es para usted, es para mí. Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dios no se olvida. Posiblemente cae algunas veces. Posiblemente muchas veces no sabemos a dónde ir. Queremos que nos diga que hagamos algo que nosotros queremos hacer, pero no queremos oír lo que Él quiere que realmente hagamos, porque quizás no es lo que queremos hacer. Entonces buscamos su voluntad sin querer escucharla, o buscamos que Él diga sí, hacer esto, porque es lo que queremos hacer, sin esperar realmente que Él diga qué es lo que quiere para nuestras vidas. Él no calla, respeta. Y mientras guarda silencio,
sigue estando ahí, no se olvida de nosotros. Primera de Juan 4:16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece Dios y Dios en él. En palabras sencillas, nosotros creemos en un Dios infinito, en un Dios grande, en un Dios todopoderoso, en un Dios todo que está presente en todo lugar, que lo sabe todo. Nosotros creemos en ese Dios eterno. Y como Él es todas esas cosas, su amor para nosotros es todas esas cosas. Donde usted lo necesite, cuando usted lo necesite, la cantidad que necesite, el tiempo que lo necesite, no importa en la necesidad que usted lo necesite, ahí está el amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros lográramos creer un poquito de ese amor, solo un poquito, nuestra vida cristiana sería diferente. Lo entendemos acá, lo proclamamos acá, pero no lo creemos acá. ¿De cuántas cosas, por ejemplo, pecaminosas, podríamos salvar nuestra vida si tan siquiera creyéramos que Dios tiene la provisión para nosotros? Dios tiene el trabajo correcto, Dios tiene la persona correcta, Dios tiene la situación adecuada, pero como no queremos esperar, porque no creemos que Dios realmente nos ame, así de sencillo, no creemos que Dios realmente nos ame. Buscamos hacer las cosas por nuestras propias manos. Un ejemplo bíblico sencillo es la esposa de Abraham. Dios no le había dado hijos en esa región. Si ella recibía un hijo de alguien, era como que si hubiera sido suyo. Lo tenía que recibir sobre sus piernas. Entonces le dice, mira, toma a mi esclava, le dice Sarai a Abraham. Y en ese momento Abraham tiene al niño llamado Ismael y con esta mujer. Hasta el día de hoy tenemos tantos problemas en esa región no resueltos por un pecado. Por un pecado. Y no voy a meterme a analizar más la situación, pero a esto es a lo que me refiero. ¿Cuántas cosas en su vida no estarían pasando si tan siquiera hubiera creído en el amor de Dios? Así de sencillo. Quiero que veamos un poco más profundamente solo algunas cualidades del amor de Dios. Mateo 5, versículo 45. Dios hace brillar el sol sobre los malos y buenos, y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Dios ama a todos sin distinción. No se fija, es que un poco mentirosillo, que no le llueva encima. O que solo lloviendo. No, Dios no se fija en eso. Él ama por igual a todos. No, es que mi pecado es tan grande que el amor de Dios. No, mira el sol. Logra ver el sol todos los días. Aunque esté lloviendo, se ve el sol porque es de día. ¿Sí o no? Por muy malo que sea. Ese sol da testimonio de que Dios también le ama. Así de sencillo. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el futuro y una esperanza. Los pensamientos que Dios tiene acerca de aquellos que ama son de bien, son de paz. No tengo eso incluido ahí. Hay un versículo precioso que dice, vivo yo, dice Jehová, que no me gozo en la muerte del impío, sino que se convierta de sus malos caminos y viva. Dios no quiere destruir a nadie. Ese no es su corazón. Efesios 2, y esta es la parte quizás en la que me quiero concentrar en esta enseñanza.
Efesios 2, del 4 al 7, dice así: pero Dios, que es rico en misericordias, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ven esta parte aquí? Para los que logran ver, la traté de señalar para ser específico en algo. Muy probablemente yo no sepa, pero Dios sí sabe. Dios sabe quién eres realmente. Dios sabe qué pecados son los que estás metido. Dios sabe cada una de tus obras. Dios no va a llamar inocente al culpable, ni va a llamar culpable al inocente. En Cristo tenemos un perdón y en Cristo hemos alcanzado justicia, pero estamos muertos generalmente en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él no ha cerrado sus ojos cada vez que pecamos. Él está presente. Dios te conoce a ti perfectamente. Nadie en este mundo te conoce tanto como Él te conoce. Pero saber quién eres tú no le ha impedido amarte. Nosotros somos especialistas en ocupar máscaras. Hasta cuando oramos tratamos de impresionar a Dios con palabras rebuscadas. Y Dios, que conoce los corazones, sabe cuál es el pecado. Posiblemente la persona de la par no lo sepa, pero Dios, a pesar de ese pecado, te ama. Aquí hay algo muy importante que quiero resaltar, que es lo que me va a llevar a mi conclusión. Quiero hacer un paréntesis. Un paréntesis pequeño. Solo déjame la palabra paréntesis. Este es el paréntesis. Hemos sido creados de una manera en que nosotros condicionamos el amor. Todos. Por cultura, por cristianismo, por familia, todos hemos sido condicionados a amar de manera condicional. Si una persona hace lo que yo quiera o que creo que es correcto y se mantiene mis estándares de perfección o de falsa espiritualidad, entonces puedo amar a esa persona. En algunas iglesias se acostumbra a amar a las personas que dan buen ejemplo o que también aparentan mucha espiritualidad. En esas iglesias se acostumbra muchas veces a amar la careta de una persona, lo que nos muestra, no lo que está en su interior, sino lo que nos muestra. También esto ocurre en casa. Amamos más fácilmente a quien hace las tareas y no nos da problemas. Hacemos sentir a las personas que no llenan nuestros estándares como hijos o como padres, que mientras no llenen esos estándares no van a ser amados. Pero si cambian, entonces van a hacerlo. Hacemos esto con nuestros hermanos, con nuestros padres. Los que son padres los hacen con sus hijos. Y los que somos líderes los hacemos con la gente que está en la iglesia y es una cadena impresionante. Los casados, los esposos lo hacen con las esposas y las esposas lo hacen con los esposos. Si haces esto, te amo. Si no haces esto, ya no te amo. Esto empuja a las personas, ya sea en casa o en la iglesia, a no ser sinceras, a ocupar máscaras, a fingir espiritualidad, a fingir ser buenos. Nos lleva a amar la imagen
de la persona. Llegamos a amar a una persona ideal que tiene la cara y la forma de la persona a la que amo, pero no amamos a la persona real. No amamos a la persona real. Jamás llegamos a amar a esas personas genuinamente. Nuestro modelo está tan corrupto que hay padres, o habemos padres o líderes religiosos, o padres que prefieren creer una mentira sobre esa persona, que prefieren oír que todos los días estuvo orando en vez de oír, mira, solo un día oré. Preferimos oír lo otro. Preferimos creer una mentira que jamás llegar a conocer una debilidad o un pecado de nuestras ovejas o de los padres. No quieren saberlos de sus hijos, porque están programados a que si se decepcionan, ya no podrán seguir amando a esa persona. He aquí el problema. Nadie puede saber que es amado hasta que alguien los ama a través de sus errores. Nadie puede decir que te ama a menos que sabiendo tus errores, tus debilidades y tus pecados, te siga amando. El reto no es amar cuando una persona es perfecta. El verdadero amor no comienza cuando una persona no se equivoca. El amor ya han oído que es una decisión, pues es la decisión basada en conocimiento. ¿Qué tanto conoce esa persona? ¿Se está equivocando? ¿Puede amarla a pesar de que se equivoca? El verdadero amor es a pesar de que te equivoques, a pesar de que sea en mi contra, decido amarte. Cerrarnos a conocer genuinamente a las personas y pedir que llenen nuestros estándares es cerrarle la probabilidad a esa persona de sentirse amada por nosotros. Queridos hermanos, en Cristo, la iglesia, lastimosamente, no sabe amar. Esperamos que la persona llegue a la estatura de Cristo para ser amada y Dios la ama antes, cuando estaba muerta en sus delitos y sus pecados. Miren lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con ustedes y yo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No cuando eran buenos, no cuando venían a la iglesia, no cuando solo eran buenos pensamientos y bonitas palabras, cuando estábamos corruptos y muertos en delitos y pecados, Él nos amó. Él nos amó. Filipenses 1:6. Y antes de seguir quiero decirte lo siguiente. Hay una cualidad de Dios. Dios en su eterno e infinito amor nos ama y nos acepta tal cual somos y también nos ayuda a cambiar, pero no por cambiarnos, sino para nuestro propio bien. ¿Se acuerdan que les dije que si creyéramos en el amor de Dios, muchas de las cosas que estamos viviendo hoy no las estaríamos viviendo? Pues Dios no quiere que las vivas tampoco. Por eso te provee de un amor rico. Y Él, que sí tiene la capacidad de cambiarnos, por amor y por nuestro propio bien, dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, buena noticia, Dios ya comenzó con ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está trabajando en nosotros mientras vivamos. El cambio no es porque Dios quiere gente perfecta, es porque Dios no quiere que sufras por causa del pecado. Es porque Dios no quiere que la cosecha de tus acciones te termine acabando. Miren, estamos aquí como un respiro. Y si ya la tierra bajo maldición dice que iba a dar cardos y espinos, que íbamos a comer con sudor. La tierra está maldita por nuestra causa. Pero aparte de la maldición, ¿le agregamos la consecuencia de nuestros pecados? Bien galán nos va. Eso es lo que tenemos hoy. Hoy. Eso es lo que tenemos. Esa es nuestra sociedad, ese es nuestro país, esa es la humanidad del día de hoy.
que sí es cierto que ha avanzado en ciencia y sí es cierto que el humanismo ha crecido, pero también es cierto que ha crecido la ausencia de Dios. También es cierto que cada vez es más difícil ser feliz, porque cada vez los estándares son más altos y cada vez los pecados que uno necesita para ser feliz lo hacen más infeliz de lo que realmente puede llegar a ser. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de Dios es formar a Cristo en nosotros para nuestro bien. Ahora, voy a recapitular. Dios nos ama conociéndonos como somos y a pesar de nuestras debilidades, Dios nos ama. ¿Amén? ¿Quién lo ama así a usted ahorita? Así, con sinceridad. Qué lindo sería que los esposos tuvieran esto, que los padres tuvieran esto. ¿Cómo podría un padre criar a un hijo basado en una aceptación total a pesar de lo que hagas, pero al mismo tiempo en la disciplina necesaria para que pueda formarse como una buena persona? Bien, el punto es este. Dios no es un Dios de rechazo. La religión es una religión de rechazo. Todas las religiones, el cristianismo incluido, son religiones que tratan de mover a la gente a través del rechazo. Pero Dios no es un Dios de rechazo. Por una razón, porque el rechazo es un sentimiento o es una acción negativa en detrimento de la persona. ¿Qué significa eso? Que busca, de alguna forma, sí, cambiar para bien, pero destruye a la persona. Dios no cambia a través de la fuerza y el rechazo. Dios ama. El amor es luz. Y todo lo que vemos hoy en día, basado en el rechazo, son tinieblas. ¿Qué necesita este mundo para sanar, para salvarse? Necesita el amor de Dios. Necesita el amor de Dios. Quiero concluir con 3 cosas rapiditas. Ya que hemos hablado del amor de Dios, solo quiero hablar de que teniendo este ejemplo, lo sigamos. Primero, 3 cualidades que quiero resaltar. Juan 13, del 34 al 35, dijo Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, y que también os améis. Un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo también os he amado, que así también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Qué ocurriría si un hermano se para aquí hoy y nos confiesa sus pecados? ¿Somos capaces de amarlo? Bueno, deberíamos de. Que venga aquí cualquiera y se confiese. Primero, por la gracia, porque Dios no cambia su amor. Segundo, porque somos el cuerpo de Cristo y Cristo nos ha mandado a amar. Tercero, porque ya no hay un castigo eterno por el pecado que ha cometido. Muy probablemente cosechará lo que ha hecho. Pero esa persona que estaría parada aquí enfrente de nosotros, lo que estaría haciendo es entregándose a que la iglesia le ame. Nosotros vemos la confesión como un momento en que la persona va a ser despedazada y destruida y que va a ser humillada. Esa confesión pública, si quieren, es un primer paso para dejarse amar. Ojo, no estoy invitando a nadie a confesarse, estoy invitándolos a amar, siguiendo el ejemplo de Cristo, que a pesar de saber qué o quiénes son las personas que están a la par suya, puedan amarlos. Si usted se decide, padre o madre, si ustedes se deciden a amar a sus hijos, sabiendo cuáles son sus errores y orando al Señor para que los cambien, eso puede impactar más la vida de un niño, de un joven o de un adulto que todos los castigos que usted le pueda poner.
¿Han oído la palabra Mara? ¿Saben lo que significa? Literalmente, amargura. ¿Por qué va a estar amargado alguien que es amado? ¿Qué le falta a este mundo? El amor de Dios sobra. Sobra. No lo creemos. Tampoco lo damos. No lo damos en casa, tampoco lo damos en la iglesia. Siguiente versículo. Oigan lo que dice. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Segundo ejemplo que debemos seguir. No vamos a amar en las buenas. No vamos a amar solo cuando hagan lo correcto. Vamos a amar hasta el fin. Ay, es que me hirió en el camino. Vamos a amar hasta el fin. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Literalmente dice que el amor cubre multitud de faltas. ¿Qué quiebra una pareja? La multitud de faltas. ¿Qué necesita una pareja? Amor. Y ojo, Cristo dijo que se amen ustedes como yo los he amado. No dijo, y quiero ser bien enfático, no dijo que nosotros vamos a cambiar a nadie. Dijo que vamos a amar a la gente. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque usted no se puede cambiar a usted mismo. No puede cambiar a sus hijos, castíguenlos todo lo que quieran. No los va a cambiar. Solo una persona. No es usted, es Dios. Sí discipline, sí castigue, porque es parte del amor, pero para una cosa, solo por obediencia, dejando que sea Dios. ¿Saben por qué los padres a veces dan unos castigos, unas golpizas? Obviamente se sienten ofendidos, pero lo que más ha dolido ahí es que se ha destruido la imagen que tenían de su hijo. Amemos a la persona tal cual es. Y esposos, ya hoy en la mañana oyeron un poco de esto. Oigan lo que dice Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mis queridos hermanos, las personas que formamos parte de la iglesia, nosotros estábamos llenos de arrugas, de manchas, de suciedad en extremo. Cristo lo sabe, lo sabía. No solo sabía los pecados que íbamos a cometer antes de llegar a Cristo, sino los que venían después. Y aún viéndonos muertos en delitos, corruptos y podridos en pecados, aún así Él dio su vida para que ustedes y yo, delante de Dios, solo seamos una cosa, una iglesia gloriosa, santa y sin arrugas. Si yo lo veo humanamente, la decadencia que hay dentro de nuestras iglesias, no diría eso. Pero dice la palabra que a pesar de esa decadencia, es una iglesia gloriosa, santa y sin mancha, porque Cristo murió para verla de esa forma. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Si en algo encontraren un error o un pecado, que el amor que ustedes ya han recibido les alcance para su esposa.